En Grecia la muralla bordeaba la ciudad protegiéndola, las calles eran sumamente estrechas, las avenidas eran casi inexistentes y los templos tenían forma rectangulares rodeada de columnas. La plaza era una construcción grande que se ubicaba en el centro de la ciudad. La agora era un espacio abierto y regular delimitado por ciertos edificios. El foro tenía funciones comerciales, financieras, religiosas, administrativas y económicas. El anfiteatro estaba vinculado a las ceremonias religiosas hacia el culto del dios del vino. El mercado estaba ubicado en las columnas de las plazas, como también en las calles. La villa tenía zonas de cultivos, talleres, graneros, corrales y espacios verdes. Los insulares eran bloques de viviendas de varios pisos mayormente de alquiler. El domus era un lugar amplio con comunidades mayormente de familias ricas. Elementos urbanos del Imperio Romano. Cuenta con un plano hipodámico. El plano hipodámico de Mileto divide el terreno en líneas verticales y horizontales, cuyo cruce dan como resultado una parcelación en cuadrangulares de la ciudad. El modelo romano de la ciudad surge a partir de pautas necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios públicos y militares. Básicamente, la ciudad romana está compuesta por murallas, acueductos, foros, templos, teatros, anfiteatros, circos, termas y viviendas. Las viviendas que se dividen en tres tipos de viviendas: los domos, las ínsulas y las villas. Las líneas fortificadas, o también llamadas murallas, surgen a partir de asegurar el porvenir, no solo de sus habitantes, sino que también de su forma de vida y de su cultura. Los acueductos constituyen otra obra de ingeniería significativa, aunque ya existían. Fue Roma quien sistematiza su construcción. El uso del agua estaba reservado a los servicios públicos. Un foro romano. En la ciudad es de vital importancia para la civilización romana. Tenía esto como un centro, claramente inspirado en el ágora griega, que reunía la actividad política, económica, administrativa, social, religiosa, donde se construyeron los edificios más fastuosos y relevantes. El templo romano. El templo romano era un lugar de culto a los dioses de la antigua Roma. El teatro romano. Parten de la idea griega, pero en lugar de cavarlos en la ladera de un monte, los edificaban. El anfiteatro romano es una creación romana que surge de la unión de dos teatros. Se utiliza para los juegos navales y luchas de gladiadores. El circo romano es una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas, junto con el teatro y el anfiteatro. Forma de la trilogía de grandes instalaciones destinadas a divertir al pueblo. Las termas. Las termas son construcciones de grandes proporciones destinadas a los públicos. Eran baños distribuidos en piscinas calientes. En las viviendas, como decíamos, se dividen en tres tipos de viviendas. Domos era un tipo de vivienda que se le consideraba ciudadano adinerado. Consistían en casas amplias, cómodas, bien ventiladas e iluminadas, con todo tipo de dependencias auxiliares como almacenes, baños, cisternas, retretes, jardines, etc. El tipo de vivienda ínsula es un ejemplo de la casa urbana popular. Para aprovechar el espacio, las ciudades se proyectaron en construcciones de hasta 4 pisos. En la planta baja se abrían tiendas como tabernas y en las superiores apartamentos de varios tamaños. El tipo de vivienda villa. Las villas son edificaciones realizadas fuera de las ciudades, bien con el fin de gestionar una explotación ganadera o agrícola. Calzada romana, vías de comunicación. En este caso podrían ser las calles, los caminos. Se dividen según la localización, el tamaño y las condiciones de uso. Edad Media, ordenamiento urbano, murallas, eran elementos importantes debido al avasallamiento territorial que había en esa época. Cuanto más grande era la muralla, más resistente era y delimitaban el territorio. Eran hechas de piedra. Los terrenos no eran totalmente planos, por lo cual la muralla debía acoplarse a este tipo de terrenos. Calles. Las calles eran estrechas y tortuosas, ya no eran ortogonales. Estas calles partían de la plaza principal a diferentes direcciones. Dentro de estas calles se hacían las actividades de comercio, sociales y económicas. Mercados y ferias. Los mercados no eran permanentes, iban de un lado a otro. Estos mercados solo se abrían en fechas festivas o feriados. Aquí aparecen las primeras tiendas y los gremios. Plaza principal era el centro de vida. Alrededor de estas se concentraban las iglesias o catedrales o algunos recintos de suma importancia o representativos. Las viviendas alrededor de estas casas tenían balcones, los cuales se colocaban por cuestión social. Estaban hechos de piedra y madera. Viviendas medievales. En la parte inferior de estas viviendas se hacía el comercio y en la parte superior eran las residencias de vivienda. La parte inferior estaba construida por piedra y la parte superior estaba construida por una estructura de madera. Las casas solo se llegaban a construir de 2 a 3 pisos como máximo y
Las viviendas contaban con un solar para hacer huertos y un pozo que no era muy higiénico. Los barrios eran diferentes agrupaciones de acuerdo a los gremios, es decir, a la actividad que hacían las personas. Esos gremios controlaban tanto la producción y el comercio. Estructura urbana. Tenía trazado irregular. Al principio las calles eran ortogonales, pero debido a que las ciudades se expanden, estas se vuelven irregulares. Las calles parten de la plaza principal. Algunas ciudades tenían linealidad, es decir, las calles principales tenían 90 grados. Sus subcalles se confundían con caminos. También tenía una estructura ortogonal, las plantas de las casas eran rectangulares con estructuras complejas. Condiciones de vida. En lo social, la mayor parte de la población era la clase baja, los demás eran la clase gobernante. Esto se divide en 5 categorías: el rey, que vivía en los castillos; los nobles, que vivían en los castillos, que eran los duques, los condes y los caballeros; el clero, que vivían en las iglesias y eran los monjes, los frailes y los obispos. Luego estaban los burgueses, que vivían en la ciudad, que eran los banqueros, comerciantes, entre otros. Luego estaban los campesinos, que vivían en las aldeas o campos, y eran los sirvientes, los pastores o leñadores. Economía. Todo se basaba en el comercio de productos, tanto como artesanos, como los de herreros, entre otros productos. En tecnología. Se usaba piedra para sostener la casa y madera y paja para la parte superior. Al no tener agua, si había un incendio, esta era pérdida total de la casa. Infraestructura urbana, agua y saneamiento. No había saneamiento, tampoco había baños, por lo que cuando la gente hacía sus desechos lo botaba a la calle. En cambio, el rey tenía algo similar a un saneamiento y a un baño. Al no contar con agua, no había una limpieza total. El Renacimiento inicia en Florencia. Su función estratégica fue amurallar para evitar ángulos rectos de calles para combatir vientos. Entre eso, la calle era una innovación renacentista. Los trazados de las calles conformarán ejes que ejercerán visuales y canalizaciones de flujo. Además que su función principal facilitar el movimiento entre las partes de la ciudad. Su mayor uso de transporte de tracción fue la calle se convertía en un diseño arquitectónico total. Además que en Florencia, en el Renacimiento, el país fue uno de los llenos de las ruinas romanas. Lógico e inevitable deseo de desentrear el espíritu claro, orgulloso y mundano de Roma. Regeneración de las partes de ciudades en uno de los espacios públicos y las calles que los unen. Reestructuración de las ciudades. Existen con un nuevo sistema de calles primarias que en el extenderán regionalmente, generarán un nuevo crecimiento. Además que había una adición de extensiones para los propósitos residenciales. Y otro para recordar también fue el cambio de forma de la vida, que también cambió en lo estético, nuevas formas de construcción, renovación urbana para el bienestar de los ciudadanos, ciudad para satisfacer las necesidades de las personas. Además que la defensa militar inventó cañón, no suficientes sistemas para defensas, más que todo el soleamiento en viviendas y calles y la ventilación de las viviendas por León Battista. El tema barroco es abordado desde la construcción de la ciudad capital como la primera instancia que permite tener una noción de urbanismo debido a que crea la ciudad de modo de una obra de arte inmediata visualmente, heredado de la teoría renacentista que concierne el trazado tridimensional de las ciudades en perspectiva, lo fundamental del urbanismo barroco. Pica el barroco a partir del siglo XVI. Durante esta etapa el movimiento solo se visualiza en las élites, pero no en cambios estructurales de la ciudad, sino en la transformación superficialmente de las fachadas. El esplendor del barroco cronológicamente abarcó los siglos XVII y XVIII, basado en la uniformidad, el centralismo y absolutismo del soberano y del Estado, el contraste con el universo del localismo territorial y el absolutismo de Dios y de la Iglesia connotacional predominantes de medioevo.